¿cuánto necesitas para empezar a invertir? 100 pesos. ¿En serio? 100 pesos. Esa creencia de que necesitas mucho dinero no es nada más porque a alguien se le ocurrió esparcir el falso rumor, no. ¿Cuáles son esas metas financieras que yo quiero lograr? ¿En cuánto tiempo las quiero lograr? ¿Cuánto tiempo tengo para lograrlas? ¿Cuál es también mi perfil de riesgo como inversionista? ¿Soy más conservador? ¿Soy más arriesgado, etcétera? Sí. No le vas a enseñar al niño de kinder cómo funciona un crédito, En el ¿no? abaco, fácil. Pero creo que sí es algo que deberíamos de estar involucrados mucho más chiquitos, desde que te dan tu domingo, entender, Justo. por ejemplo, la importancia de ahorrar, de invertir. Las tarjetas de crédito son buenísimas cuando las sabes utilizar. Te autofinancias hasta por 50 días sin que tengas que pagar un solo peso de intereses. El problema es cuando no las sabes usar, entonces son carísimas. Sean bienvenidos a una edición más de la entrevista de 24 Lifestyle. ¿Les ha pasado que están a mitad de quincena y sin un peso en la cartera? Muchachos, ¿les ha pasado a ustedes? ¿Les ha pasado? Siempre. Siempre dicen. Yo soy con él. ¿No logran entender los meses sin intereses? No tienen la culpa. Es que la educación financiera no ha sido un tema primordial en las agendas educativas de América Latina. Hoy nos toca hablar de un tema muy importante para todos y que al paso del tiempo ha evolucionando y cobrando más importancia. Las finanzas personales. Eso es algo que no nos enseñan de niños, pero que deberían, porque sin darnos cuenta vamos teniendo finanzas que no son para nada sanas y nos metemos en problemas. Para hablar de este tema nos acompaña nada más y nada menos que la experta Fernanda de la Colina. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Chan? Siempre un gusto compartir contigo, amigo. Hermanito, muy buen viaje, Fer. Gracias por estar con nosotros y a todos y todas los que nos escuchan y ven también en Latinoamérica. Primero vamos a empezar al chas, como decimos en México. Vámonos con algunas preguntas para conocerte Vamos. también un poco mejor, Fer, y entrar en dinámica y en tema. ¿Ok? No te las pienses Perfecto. mucho, lo que te venga Lo a la que mente venga, ok. con estas dos opciones que te voy a presentar. ¿Estás lista? Lista. Ok, primero, ¿rentar o comprar? Híjole, depende del objetivo, de la ubicación, de muchas cosas, pero si tuviera que elegir, diría rentar. Ah, caray, mi mamá así, ¿qué? Yo pensaría todo lo contrario. Yo también. ¿Débito o crédito? Lo mismo, pero diría crédito. Es lo mismo, pero lo debes, ¿no? ¿Efectivo o electrónico? Yo 100% electrónico. ¿Divisas extranjeras o criptomonedas? Pregunta difícil, creo que no necesariamente son comparables. Diría divisas, pero no los dólares estacionados en tu cajón, sino inversiones en diferentes divisas y, ¿por qué no también por ahí cripto? En activo. ¿Tu millonario favorito o millonaria favorita? Diría Warren Buffett, principalmente porque dice que el tema de el conocimiento compuesto es más importante que el interés compuesto. Si quieren, después hablamos un poquito más de eso. Ahorita Pero desarrollas eso. Y por último, un consejo express para ahorrar. planea y prioriza tus ahorros. Si tú haces un plan, te va a ser mucho más fácil que cada que te llegue el dinero puedas saber exactamente qué es lo que tienes que hacer, a que si cada mes tienes que volver a inventar la rueda de en dónde lo vas a poner. Claro. Yo creo que eso particularmente es como uno de los mayores problemas que tienen las personas en la actualidad. Sin embargo, la gente trata de ponerse como este tema de me voy a ordenar este mes, voy a ser muy puntual, ya voy a saber esta semana gasté tanto, así. Pero pierden mucho esta costumbre. ¿A qué se debe que las personas no sean organizadas con el tema de las finanzas? Creo que viene mucho de lo que estabas platicando tú al principio y es la falta de educación financiera, ¿no? Nadie te enseñó que era importante. Si acaso te decía por ahí tu abuelita que tenías que ahorrar una parte de tu domingo o algo por el estilo, pero como que no iba más allá. Entonces, muchos de nosotros no entendemos la importancia de cuidar tus finanzas personales hasta que te metes en un problema financiero. Claro. Entonces, el objetivo de ahora toda esta onda de educación financiera que ha sido muy popular en los últimos años es que sea más preventivo y que más bien aprendas desde el principio antes de cuando ya metiste la pata. Claro. Claro, que son como las enfermedades, mano, ¿no? Al ratito estamos, ¿quién sabe por qué me dio gripa? Y pues es que andabas así, sin suéter, sin bufanda, no comes Justo. frutas, no comes verduras. Entonces, si pudiéramos tener justo estos puntos claves para poder primero observar cómo están nuestras finanzas, ¿cuáles dirías que son, Fer? Creo que puedes englobar las finanzas personales en 4 puntos distintos. ¿Ok? Una sería tus gastos, Ah. otro sería tus ingresos, otro sería tus deudas y otro tus ahorros y tus inversiones. Gastos, ingresos, deudas y ahorros o inversiones. Exacto. Entonces creo que si haces un
close-up en cada una de estas áreas, te puedes ir dando cuenta de en dónde estás parado, como hacerte un autodiagnóstico, ¿no? ¿Cómo están mis ingresos? ¿Están donde debería, no? ¿Cómo están mis gastos? ¿Estoy gastando en lo que quiero o no? Porque muchas veces estoy gastando en cosas que ni siquiera son mi prioridad, nada más que como no me he Justo. sentado a ver, no me doy cuenta, ¿no? Las deudas, estoy más endeudado de lo que debería, estoy endeudado por las razones correctas o no. Sí. Y luego la parte de ahorros o inversiones, estoy ahorrando para cosas que quiero lograr, las tengo ahorradas o invertidas en los lugares correctos, etcétera. Entonces estas 4 cosas van súper de la mano, pero son como 4 pilares muy importantes a los que tenemos que hacer un autodiagnóstico para ver realmente en dónde estamos y a dónde queremos llegar para ver qué pasos tenemos que dar. Con el tema de las deudas, a mí se me hace muy particular es que las personas a veces no saben a qué tipo de deudas recurrir. Yo quisiera que ella desde su experiencia nos platique qué tipo de deudas son beneficiosas y qué tipo de deudas no lo son. Porque, o sea, hay gente que cree que comprar un viaje, endeudarse por un viaje es algo que está bien. Sin embargo, según he investigado, no. ¿Tú cómo ves esta parte de las deudas? Me encanta cómo haces la pregunta porque creo que aclaras muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las deudas buenas, por así decirlo, y las malas? Y creo que es muy bueno saber que justo no todas las deudas son malas. Hay deudas que sí te pueden ayudar a crecer profesionalmente, ¿no? Por ejemplo, me endeudé por un crédito educativo, pues eso claro. te va a ayudar a crecer, eventualmente va a crecer tus ingresos, etcétera. Pues entonces, al final de cuentas es una inversión, ¿no? Sí. Pero si te estás endeudando porque no pudiste planificar bien y te fuiste de shopping, pues entonces esa no es una buena deuda, ¿no? Claro. Entonces, creo que como una regla general que puedes tomar en cuenta para saber si te estás endeudando de la forma correcta o no, es que tomes en cuenta si es una deuda que después te va a traer ciertos beneficios que pueden ser más tangibles, o si te estás endeudando por falta de planeación, por falta de organización financiera, porque no te alcanza y es la única forma que tienes, etcétera. Claro, ¿cuáles serían entonces las deudas buenas? Por ejemplo, me viene a la mente un bien inmueble. Y también, pues, ¿qué tanto conviene hoy en día en México, en Latinoamérica, en fin, hacerte de una propiedad? Sí. Sabes que sobre esto del bien inmueble estaba leyendo y mucha gente considera que es la mejor inversión, Ajá. pero varios expertos dicen que no lo es. Es que creo que ahí tienes que tomar en cuenta 2 cosas, ¿no? Una es financieramente los numeritos pueden hacer sentido, pueden no hacer sentido, y otra cosa es el tema de la paz o estabilidad que te da, ¿no? O sea, con la parte emocional y de salud mental. Y Claro. creo que esa parte es súper importante en el tema de finanzas y no siempre se habla de eso cuando hablamos de finanzas, pero es una parte muy importante. Entonces, si a ti te va a dar paz, por ejemplo, comprarte una casa, tener donde vivir el resto de tu vida, tener ese techo, pues igual y financieramente le hubieras podido sacar más a tu dinero en otra inversión, pero no te va a dar la misma paz. Entonces no siempre se trata de que los números hagan sentido o que le puedas maximizar los números, sino también tomar estos otros factores que pues, te van a dar también más bienestar. Si tú tuvieras, Chant, $1 millón, ¿en qué lo invertirías hoy en día? ¿Otro millón de pesos del que ya tengo? Por favor. No lo sé. Y es una gran pregunta porque justo ahorita lo Yo pienso te y doy digo, ahorita ¿1 millón ya, de toma, pesos? $1 millón. A ver. Es un decir. ¿Ahorita? Ahorita, toma. ¿Qué harías hoy en la tarde? Pues hoy en la tarde me lanzaría a Europa o a... Que no, que viajes no. Yo quiero deudas malas, no me importa. No, creo que invertiría genuinamente en un terreno, pero es porque es lo primero que conozco. Aunque también por las situaciones del país no sé qué tanto me convenga en cuanto a seguridad, por ejemplo, se refiere invertir en un terreno. Sin embargo, yo creo que un bien inmueble sería mi primera opción. ¿Tú? Yo estoy también del lado de Chant. O sea, si yo llego a $1 millón, invierto en un departamento en obra negra, por ejemplo, y empezarlo a pulir y así. Pero tú siendo una experta, si tuvieras $1 millón, ¿en qué lo invertirías hoy? Me encanta esa pregunta porque es algo que me escriben constantemente, ¿no? Como me acaba de caer este dinero, ¿tú qué harías con él? Sí. Y creo que es una pregunta que no para todos es la misma respuesta. Claro. Porque antes de saber en qué invertir o antes de darte un consejo de en qué invertir, es ¿qué es lo que estás buscando con esta inversión, no? O sea, ¿qué metas tienes? ¿Quieres ahorrar para tu retiro? ¿Quieres crear patrimonio? ¿Quieres tener un fondo de emergencia? Porque si, por ejemplo, lo que quieres es tener un fondo de emergencia para tener más estabilidad y estar más protegido, y me dices que vas a comprar un terreno, te diría, oye, es súper mala idea, porque entonces, si el día de mañana necesitas el dinero, pues entonces no puedes ir y vender el terreno así nada más, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay que preguntarnos, ¿para qué
quiero invertir? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr con este dinero? ¿Cuándo lo necesito? Sí. Porque no es lo mismo necesitar el dinero en 6 meses, por ejemplo, ¿no? Me quiero ir de viaje en 6 meses y estoy ahorrando para eso, entonces lo quiero ir poniendo en un lugar mientras, Sí. que ahorrar e invertir para mi retiro. ¿Por Ok. qué? Porque si yo lo necesito en el corto plazo, entonces necesito menos riesgo, necesito más liquidez, etcétera. Sí. Pero si es un dinero que yo necesito para mi retiro, para crear patrimonio, lo que sea, puedo asumir un poquito más de riesgo, puedo invertir en un terreno que no voy a tener tanta liquidez porque no importa tanto, Claro. que tenga plusvalía con el paso del tiempo, etcétera. Entonces, hay que preguntarnos muy bien para qué, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas metas financieras que yo quiero lograr? ¿En cuánto tiempo las quiero lograr? ¿Cuánto tiempo tengo para lograrlas? ¿Cuál es también mi perfil de riesgo como inversionista? ¿Soy más conservador? ¿Soy más arriesgado, etcétera? Sí. Entonces, son muchas cosas las que hay que ir Muchas tomando en preguntas. cuenta. Sí. Sí, que son muchos de autoconocimiento, de no nada más de sí, quién soy, pero qué quieres lograr, qué quieres hacer, etcétera. Y hay que hacérselas para poder contestar estas preguntas como tengo $1,000,000, ¿qué hago? Pues no sé, yo soy un perfil de riesgo probablemente distinto al de ustedes y entonces probablemente la respuesta sería completamente Cuando hablas de distinta. perfil de riesgo, es decir, que algunos somos más aventados que otros, porque también ahorita escuchándote están el factor tiempo Sí. y el factor paciencia. Hoy en día que vivimos en esta cultura del swipe, de desechar, de quiero el resultado rápido, si puedo llegar al punto 10 brincándome el 2, 3, 4 y así, entonces lo puedo hacer. Pero el factor tiempo y paciencia, pues al meter $1,000,000, ¿cómo le haces a la gente para decir, ¿sabes qué? Tu $1,000,000 o lo que sea que quieras ganar se va a reflejar en 5 años. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes aguantarlo? Sí conviene, no conviene. Le dices a la gente, esto no va a surgir luego. Mira, hay algo muy importante que se llama interés compuesto, que de Ok. hecho era algo de lo que hablaba al principio, ¿no? El interés compuesto te dice que reinviertas todo lo que estás, o sea, inviertes algo, generas ganancias y que vuelvas a reinvertir tu inversión inicial más tus ganancias. Sí. Entonces, si tú habías invertido $100 y te dieron el 7%, entonces ahora tienes 107 pesos. Si ahora vuelves a reinvertir esos 107 pesos, tu 7% ya no son 7 pesos, ahora va a ser poquito más. Sí. Entonces, si tú lo reinviertes, al momento en el que llegues a tener $1,000,000, solo ese 7% ya va a ser mucho más de lo que eran esos 7 pesos al principio. Sí. Entonces, el interés compuesto es algo que se paga y que se ven los verdaderos resultados con el tiempo. Ok. Entonces, el chiste es ir haciendo que esta bolita de nieve sea cada vez más y más y más grande. Entonces, que puedas reinvertir tus intereses, pero que también cuando tengas chance, pues le puedas poner más para que esta bolita de nieve se vaya haciendo más y más grande y que llegues a un punto en el que solo los intereses ya te signifiquen una muy buena parte, ¿no? Ese famoso de poder vivir de tus intereses, Eso, El etcétera. sueño de todos. Sí. Exacto, viene de ahí. Entonces, el interés compuesto para que tenga resultados se necesita paciencia. Y es por eso que entre más temprano empieces a ahorrar, a invertir, específicamente a invertir, es que ves muchísimos más resultados en algún momento de tu vida. Claro. Y hablando un poquito de esto que decías, como de que es que ahorita todo lo queremos para ahorita, entra todo esto, ¿no? Que dicen, bueno, yo gasto porque me lo merezco y prefiero gastar ahorita Para que... algo trabajo. Exacto. ¿verdad? O sea, Prefiero gastar ahorita que pues para mí yo de mañana, que quién sabe si lo disfrute, etcétera. Ahí vienen otros temas que si quieren ahorita platicamos, Sí. ay, pero es eso, o sea, tienes que priorizar también tu yo del futuro y no nada más tu yo del día de hoy. Una pregunta que yo creo que mucha gente en casa se hace es, ¿cuánto necesitas para empezar a invertir? Porque todos pensamos, no, es que no puedo empezar a invertir si no tengo 50, 100, 200 mil pesos. Pero Claro. ¿cuánto es lo mínimo que tú consideras que debo tener en el bolsillo para invertir? 100 pesos. ¿En serio? 100 100 pesos. Muchachos, pausa, voy a invertir en este momento. Todos cada aquí quien tienen saca 100 10. pesos. No está armando la tanda, muchachos. Se come un cochinito aquí enfrente. ¿No? Sí, a ver, quiero que sepas que esa creencia de que necesitas mucho dinero no es nada más porque a alguien se le ocurrió esparcir el falso rumor, no. Es porque hasta hace no tantos años, o sea, te estoy hablando hace 7 años tal vez, sí necesitabas, por ejemplo, 100,000 pesos para abrir una cuenta de inversión en una casa de bolsa. Sí. Hoy por hoy ya necesitas 100 pesos, 500 pesos ¿Pero para dónde los invertir metes? en la ¿En bolsa. qué en la bolsa?
O sea, Un banco. hablando específicamente de la bolsa, antes necesitabas 100,000, hoy necesitas entre 100 y 500 pesos. Entonces, sí, cada vez es más accesible para que todo mundo pueda invertir. Entonces, esa creencia que se necesitaba mucho dinero, sí viene de algo. Pero hoy por hoy puedes invertir en CETES con 100 pesos. Claro. Puedes invertir en un montón de, pues, SOFIPOS, instituciones Sí. bancarias nuevas que están dando atractivos rendimientos también por 100 pesos. Puedes invertir en casas de bolsa por 100, 500 pesos. Puedes invertir en cripto si quisieras. O sea, puedes ya hacer muchísimas cosas con tu dinero con un monto muy pequeño. Y entonces ya no tienes que estar esperándote a nada más junto 50,000 y entonces ahora sí invierto. No, conforme vayas teniendo de poquito en poquito, lo puedes ir metiendo e ir aprovechando este interés compuesto para que te vaya generando Claro, porque rendimientos. existen todas estas opciones que también es llevándolo al tema siguiente, en el cual yo alcanzo a notar que también parte de lo que va mermando el ahorro, los gastos hormigas y demás, son las impulsividades, mano. Por algo Que lo trabajo. acaba, exacto, por algo trabajo, me lo merezco. ¿Qué tanto esta filosofía o idiosincrasia, esta idea de me lo merezco, afecta la manera en la que compramos y en la que no podemos ahorrar? Y si es que, por ejemplo, el crédito, que es una opción que está relativamente asequible y accesible para las personas económicamente activas, pues qué tanto conviene y qué tanto es una decisión emocional a una decisión financiera tener un crédito. Lo uso ahorita y mañana veo si lo pago, mano. No manches. A ver, es que así como no todas las deudas son malas, tampoco todos los gastos hormiga, por ejemplo, que ahorita mencionaba, son malos, ¿no? Están muy satanizados Y- los gastos hormiga. Sí, a ver, y también creemos que los gastos hormigas son típico post tóxico de te compraste ese café cuando podrías estar invirtiendo en una acción y ser millonario el día de mañana. No, Todos es- aquí perdimos la oportunidad de nuestras vidas, así. la verdad es Nuestro que capuchino. eso tampoco es así. Creo que también satanizar la parte del disfrute, porque pues sí, también la verdad es que sí, por eso trabajas, ¿no? Sí. O sea, no todo es ahorrar, no todo es, no viajes hasta que tengas 60 y ya tengas el dinero de tu retiro y todo. La verdad, no. Creo que hay que encontrar un balance. Y muchas veces en ese balance el crédito puede ser una herramienta, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas de crédito son buenísimas cuando las sabes utilizar. Te autofinancias hasta por 50 días sin que tengas que pagar un solo peso de intereses. El problema es cuando no las sabes usar, entonces son carísimas, ¿no? Y los intereses que pagas son altísimos. Entonces, realmente no está en que las deudas son malas o el crédito es malo o disfrutar es malo o los gastos hormigas son malos. Claro. Más bien es entender tú en dónde estás parado, cuáles son tus prioridades y qué herramientas financieras están a tu alcance de las cuales te puedes agarrar para llegar más rápido a donde quieres. Hablando del tema de las deudas, una vez un amigo me puso un ejemplo. Tenía muchísimas deudas, tarjeta de créditos, préstamos personales, préstamos bancarios. Llegó un punto en el que estos créditos lo empezaron a absorber porque no alcanzaba a pagar las cuotas de por lo menos uno de todos estos créditos, ¿cierto? Entonces se hizo una bola de nieve que creo que muchas personas en la casa pueden tener este ejemplo como referente. ¿Qué recomendación le darías a las personas que tienen varios créditos en diferentes situaciones, por así decirlo, para que puedan llevar una cuota más moderada y lo puedan terminar de pagar? Mira, creo que aquí podemos hablar de entrada que no se te recomienda que te endeudes con más de un 30% de tus ingresos. Ok. Obviamente esto hay que tomar todas estas reglitas que vemos en internet con pinzas porque no siempre nos aplican a todos, pero 30% es una regla general. Ok. Entonces, si ya pasaste ese 30%, si ya de plano estás viendo que no te está alcanzando porque tienes que casi que aportar más a los créditos que a tus gastos, entonces en ese caso lo que recomiendo es enlistar tus deudas y hay de dos. O que empieces a atacar la deuda más pequeña Ok. o que empieces a atacar tu deuda más cara, Ok. o sea, la de los intereses más altos. Entonces, lo que tienes que hacer es seguir pagando el mínimo de todas tus deudas, pero a esa, la de hasta arriba, a la que hayas elegido, ponerle lo más que puedas. Una vez que acabes con esa, te vas con la siguiente y le pones lo más que puedas. ¿Qué pasa? Que cada vez vas a ir teniendo menos deudas. Entonces vas a ir pudiendo ponerle más a la siguiente deuda. Y entonces eso es lo que tienes que ir haciendo. Pero ¿qué pasa? Que a la par tienes que cuidar tus gastos, porque si no bajan tus gastos, entonces pues te sigues endeudando. Estoy pagando la tarjeta de Entonces- crédito para seguir sobreviviendo con la misma tarjeta de crédito. Exacto, entonces lo que hay que evitar es que eso se repita, porque muchas veces han llegado personas conmigo que eliminan sus deudas, perfecto, pero nunca se centraron en la parte psicológica, emocional, circunstancial de cómo es que llegaron ahí y como no arreglan eso, Ven a caer. vuelven a caer. Claro.
Entonces también hay que hacer otra vez mucha introspección de qué fue lo que me hizo llegar ahí. ¿Fue mala planeación financiera? ¿Fueron gastos emocionales que no sé controlar o que no sé cómo manejar eso? O sea, ¿qué fue lo que me hizo llegar ahí para que cuando ya soluciones el problema no vuelvas a caer? ¿Y hay un número mágico? Perdón, hermano. ¿Hay un número mágico así como el número de tarjetas de crédito que debas o no debas tener? Mínimo 1, máximo 3, mínimo 1, máximo 4. Para mí el número ideal son 2. 2. Si por alguna razón una no sirve, no algo, Por si no tienes pasa. la otra. Sí. El problema de tener muchas tarjetas de crédito es que también se va volviendo difícil de controlar. Es Sí. un estrés más, ¿no? O sea, porque tienes que llevar la cuenta ya de otra tarjeta, cuándo es la fecha de corte, cuánto tienes que pagar la otra, si se vuelve. Exacto. Entonces, no es que te digo, las tarjetas de crédito para nada son malas, ¿no? De hecho, me preguntaban, ¿débito o crédito? Yo prefiero crédito, estás más protegido ante fraudes, ante cargos no reconocidos, o sea, tienes mucha más seguridad en el tema de crédito, te puedes autofinanciar, etcétera, pero hay que aprender a usar bien la tarjeta de Claro. crédito para que no te juegue en contra. Sí. Claro. Otra salida a este tipo de dudas abrumadoras que me habían comentado era juntar adquirir un préstamo, por así decirlo, y juntar todas sus deudas para pagarlo y empezar a pagar una cuota más baja de lo que estás pagando en total de estas cuentas. ¿Crees que es una opción viable? Sí, o sea, depende, ¿no? No a todos los casos les puede llegar a aplicar, no todos los casos te permiten poder hacer como ese refinanciamiento, pero sí a veces puede ser una buena opción siempre y cuando te convenga la tasa. Y muchas veces lo que hacen este tipo de créditos, vamos a pensar que si tenías muchas tarjetas de crédito a la que les debías y los intereses de la tarjeta de crédito te van subiendo mes a mes, lo cambias por un crédito con una tasa fija a más tiempo, vamos a pensar a 2, 3 años, y entonces la mensualidad te disminuye y por lo tanto te puede ser un poquito más fácil hacer frente a esas deudas. Ok. Pero si no arreglas tu problema de consumo en las tarjetas de crédito, pues vas a regresar a lo mismo, ¿no? Traca la matraca. Entonces, bueno, no a todos les funciona, no para todos sirve o para todo tipo de créditos, pero sí puede muchas veces ser una buena opción. Opción. Voy a ser el niño nerd del salón que levanta la mano ya que terminaron los compañeritos y comienza a explicar, va a decir, Miss, yo no entendí. O sea, cuando tengo deuda y solicito un préstamo, entonces mi deuda se va a ese préstamo, pero ese préstamo me reduce la tasa de intereses. Imagínate que tienes muchas tarjetas de crédito Ok. y que Por ejemplo, todas en mi te caso están... tengo 3. Ok. Imagínate que las tuvieras topadas, te están creciendo, no las te has alcanza pagado a para tiempo pagarlas. Ok. y no te está alcanzando Sí, para pagar. lo estoy imaginando, pero Imagina. no me lo quiero. No, no sufras. No lo voy a decretar, no lo voy a va a pasar, decretar. amigo. No lo voy a decretar. ¿Qué pasa? Que eso te genera intereses todos los meses Claro. y son intereses altísimos. Sí. Entonces, lo que nos está preguntando Gabo es si tú en vez de estarle pagando esas 3 tarjetas de crédito, sacas un solo crédito Sí. a un plazo fijo con una tasa fija Sí. y utilizas ese crédito para pagar tus tarjetas de crédito, limpias tus tarjetas de crédito, te quedas en cero en las tarjetas de crédito y en vez de pagar las tarjetas de crédito, le empiezas a pagar ese crédito a el banco o a la institución en la que hayas sacado. Órale, es como un crédito Entonces- Inception, ¿no? El crédito dentro del Del crédito. No, pero es que es una anécdota de que en serio un amigo me contó que tenía su tarjeta de crédito topada y la mensualidad le llegaba, no sé, tipo 80,000 pesos tenía que pagar al mes de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Órale. Más sumar otras deudas que tenía bancarias, préstamos que había hecho instituciones, Sí. ya no le da su sueldo ni siquiera para solventar, ni siquiera la de la tarjeta de crédito. Entonces estaba colapsando. Me dijo que lo que hizo en su momento fue meter todas las deudas a esta plataforma que le prestó la cantidad total Sí. y ya nada más empezó a pagar la cuota de, no sé, 12,000 pesos por un año. Por así decirlo. Es un ejemplo, pues. El primo de un amigo. Sí, del exacto. hermano de... Sí, sí, sí. Que ahorita le va a llegar un mensaje. Cállate, jabón. Ya, no reveles la información. No, pero sabes, o sea, es que en algún momento, la verdad, sí llegué a tener una crisis financiera, por eso me marca mucho lo que mencionas de Sí. que hay que trabajar en la mente, porque Sí. particularmente Sí. a mí me pasó. Creo que de joven uno alcanza a enloquecer a veces cuando está teniendo sus primeros empleos, ganando su primer dinero. A mí me pasó ante esta falta de educación financiera. Entonces, en algún momento llegué a considerar esa salida. Lo pude solucionar de la mejor manera, pero por eso conozco como la opción. Quería Claro. preguntarte qué tan viable era, porque mi amigo me lo vendió como algo maravilloso, pero en el desconocimiento del tema yo no lo sabía. Ya sé que con una experta sí lo conozco. Algo súper importante de lo que dices es que la mayoría de los hábitos financieros que terminas teniendo los construyes antes de los 25 años. Y todos esos hábitos financieros, ¿de dónde los sacas si nadie te enseñó a cuidar Justo. tus finanzas? Ves un tío que le fue bien y dices,
este tío hacía esto y entonces intentas replicar. Claro. Ves a otro tío o tía o abuela o luego abuelo y dices, uy, ellos la regaron aquí, entonces intentas no replicar. Claro. Pero inconscientemente, o sea, como que vas agarrando lo que vas viendo de tu alrededor y vas diciendo esto sí y esto no. Ujú. Pero nunca te has sentado, bueno, la mayoría de las personas nunca nos sentamos en algún momento a decir, a ver, Cigarro. o sea, que sí, que no. ¿Qué tal que eso que yo vi que le funcionó bien a mi tío No, fue mí no por aplica. suerte o para mí no aplica? por mi contexto o así, Exacto, claro. y nunca me he sentado, ¿no? También, por ejemplo, históricamente, las personas que crecen en épocas de crisis son mucho más cuidadosas con su dinero y todo, pues porque cuando crecieron, para todo era, no hay, tenemos que ahorrar, Sí. tenemos que esto, y las personas que crecen cuando todo era muy, o sea, cuando había mucho dinero en tu familia o en el contexto histórico, económico, lo que quieras, Sí. entonces es mucho más fácil para esas personas gastar. Entonces Claro. también todo ese contexto con el que crecemos impacta en nuestros hábitos, impacta en la forma en la que queremos gastar, etcétera. Y sentarte tantito a preguntártelo y a ver con qué cosas o creencias que has ido adquiriendo, con cuáles sí te quieres quedar y con cuáles no, Sí. te ayuda muchísimo a empezar a tomar mejores Es que es decisiones. un mundo justo de creencias que operan en la manera en la que nos comportamos y los hábitos que se reflejan como esas ejecuciones de nuestro comportamiento para con nuestro dinero, ¿no? O sea, cuántos cafés nos compramos, producción durante la semana y si vamos 2 veces a la cafetería y demás. Pero, por ejemplo, un hábito que a mí me ha servido, escuchando podcasts también de finanzas personales, que decía así como de literalmente ábrete un Excel y lo tengo desde que empezó enero con cada uno de los gastos. Entonces lo tengo en gasto, inversión y no me acuerdo e ingreso, ¿no? Y entonces lo tengo así, esto lo usé con la tarjeta de crédito, esto fue en efectivo, esto fue en débito. ¿Qué otros hábitos o qué otros comportamientos? Y sí, no, Pero no, sí, ya tengo sí, un Excel pero de sí lo 1000 casillas cumples. que digo, Justo "Ay, eso te iba a soy preguntar, un ¿sí lo nepo cumples? baby". ¿Eh? Sí lo cumples entonces. Sí, sí lo cumplo. Wow. Y la verdad es que ya se volvió una forma literalmente de pago el estacionamiento de la cafetería Pero o es a donde diario. vaya diario. Wow. Diario. Y eso a mí me ha funcionado para ver también mis hábitos de compra, de gastos, de qué invierto, en qué me paso de Te lanza. voy a pedir un favor. Pásame ese archivo para yo empezarlo a aplicar Con también, porque gusto, seguramente con me va a hacer gusto. un gran favor. Con gusto. ¿Eso funciona? ¿Qué otros hábitos recomendarías tú para la Sí, gente? a ver, creo que hay que ir también agarrando lo que nos funciona. Hay quien le funciona el Excel, por ejemplo, a ti te funciona el Excel y creo que es buenísimo. Hay quien es más tradicional de, oye, yo soy de a manita y entonces no me funciona el Excel, ya lo probé, entonces intento con otra cosa. Entonces es ir intentando hasta que algo te funcione. Por ejemplo, nosotros cuando creamos Suma empezó como finanzas personales y todavía existe y todavía pueden Sí. descargar la aplicación, pero por ejemplo ahí lo que hicimos fue, hay muchas personas a los que no son amigas del Excel o que no tienes el Excel todo el tiempo ahí a la mano. Eso. Y entonces ahí, por ejemplo, puedes registrar tus gastos en WhatsApp y los ves reflejados en la aplicación. Ok. Entonces pones, o incluso con voz, ¿no? Acabo de gastar 20 pesos en el estacionamiento y se te registra solito en la ¿A poco? aplicación. Wow. Órale. Suma, tú eres, Entonces- para toda la bandita rapidísimo que nos escucha y nos ve, Fer es cofundadora de Suma. Y es muy interesante cómo funciona esta onda hacia las aplicaciones, hacia WhatsApp. Ahora sí, breve paréntesis para poner en Sí, contexto. no te preocupes. Sí, o sea, como que lo que intentamos es cada quien tiene que encontrar la forma con la que se identifica mejor para llevar un control de sus finanzas. Entonces, si para ti es una aplicación, qué bueno, si para ti es Excel, si para ti es a mano, encuentra la forma y no porque nada más no alguna vez intentaste el Excel y ya no te sirvió, ya te rindas, Entonces, ya. sino encuentra una forma. También hay quien quiere, le gusta más registrar todo al centavo y hay quien es un poquito más libre y en vez de decir, bueno, me puedo gastar 40 pesos en café a la semana, dicen, me puedo gastar 5,000 pesos al mes en la tarjeta de crédito. Claro. Entonces, encuentra como ese punto de control en el que realmente tú funcionas. Porque si yo te digo, registra todo al centavo y tú no, o sea, no eres tan metódico, lo vas a hacer una semana y me vas a decir, gracias, no me Adiós. funcionó y no lo vas a repetir. Entonces, Sí. es ir encontrando ese, o sea, cómo sí. ¿Qué cómo te tú gusta? sí ¿Qué te funcionas. vibra? Sí. Exacto. Sí, pues yo tengo ahí así de crédito de tal institución, crédito de tal, transferencias de mazapanes, 10 pesos, así, todo pero- lo tengo, sí. Aplausos, en serio, porque La verdad me yo ha lo he funcionado. intentado, no, Sí. no he sido capaz. O sea, a mí me funcionan las notitas en el teléfono, Ujú. pero lo que dices, Fernando, o sea, como que lo hago por un tiempo y lo dejo de hacer. Empiezo a hacerlo como más en la mente, como que ya tengo como, no, es que si Claro. me compro todos estos cafés a la semana, va a ser tanto, o Sí. cuánto llevo de aplicaciones de taxi o así. Claro. Entonces, a mí particularmente sí me interesa la idea de conocer una herramienta que me funcione más. No sé, nunca lo he probado con el Excel tal cual, así como lo tienes, igual Bueno, pero investigo un Suma poco. puede ser una muy buena opción también. Platícanos Claro. un poquito de Suma, de cómo surge, por qué trabaja en WhatsApp, o sea,
Mira, ¿Cómo? Eso de WhatsApp me llamó mucho. Es que lo hace como muy cómodo, ¿sabes? Está Nada súper más bien. le mando un mensajito a un chat. sí. Y con con, o eso. con tu voz de, oye Siri, me la volé con los O le cafés". mandas la foto de tu ticket y eso también ¿Qué? funciona. A ver, cuéntanos, ándale, cuéntanos. También puedes facturar tu gasto. A ver, No. todo empieza, como saben, me encanta el tema de finanzas personales. Creo que realmente involucrarte en tus finanzas personales te puede cambiar la vida. En algún momento conocí a mis socios, no les voy a hacer el cuento muy largo, pero nos dimos cuenta que muchas veces también te falta la herramienta correcta para poder Claro. aplicar todo esto que, ok, ya lo sé y todo, pero pónmelo fácil porque si no, se me dificulta a mí hacer las cosas. Sí. Entonces nació la idea, la aplicación, finanzas personales, y nos dimos cuenta que también estarte metiendo a una aplicación es un poco parecido a tenerte que meter a Excel. Sí. Claro. ¿Qué usan todos los latinoamericanos todo el día? WhatsApp. Perfecto, maravilloso. Entonces, Qué chismoso. yo tengo pineado mi chat hasta arriba de mi WhatsApp y no se me olvida registrar todos los gastos. Incluso yo los registro, por ejemplo, en la misma cuenta con mi pareja, con mi novio. Entonces ahí cada quien mete desde su propio WhatsApp lo que va Wow. gastando, lo vemos en la misma cuenta y este tipo de cosas ayuda a tener pues mucho más control de lo que está pasando con tus finanzas. Claro. Y por ahí también tenemos una función para facturar gastos. Eso me llama mucho la atención. Increíble Está eso de facturar. O sea, para los que trabajamos bajo prestación de servicios, que tenemos que estar facturando así, gran herramienta. Claro, el tema fiscal termina impactando al tema de finanzas personales cuando pues tienes que deducir impuestos y pagar Pero ¿cómo impuestos. es que se factura a etcétera. través de la aplicación? O sea, estás dado de alta en el caso de aquí en México, estás dado de alta en el SAT y entonces hay un nexo ahí ¿Vínculo? con la aplicación y entonces te manda una factura. ¿Cómo es? Mira, nuestra plataforma de finanzas personales, como les decía, sigue existiendo y todo, pero eventualmente migramos a tema de gestión y facturación de gastos más para empresas. Y entonces, ok. para facturar gastos, lo que utilizamos es inteligencia artificial. Le tomas una foto a tu ticket de gasto, extraemos la información del ticket, con inteligencia artificial identificamos en dónde se tiene que facturar ese ticket, se factura y te regresa la La factura. inteligencia artificial Entonces- me sorprende cada día más. ¡Wow! También por ahí les podemos ayudar a ahorrar. Sí. Ahorrar también dinero porque luego tienes muchos gastos que son deducibles Sí. y que no deduces porque falta de tiempo, pierdes el ticket, Claro. etcétera. Pero bueno, también cuando estás tomando las fotos de los tickets se va registrando el gasto y por lo tanto tienes también control de en qué estás gastando. Qué cosa. Saludos a mi ex contador. Estoy a punto de empezar. Max, te tengo noticias. Sí, así de, pues a ver cómo facturas esto, mano. el contador sigue siendo necesario, No, es una no. ayuda. Oye, claro que eso también es interesante, justo como también en la incursión de la inteligencia artificial en cualquiera de los rubros. Hemos hablado de medios de comunicación, de publicidad, de literatura, lo que gustes. Ya está conductores, nomás digo. Claro, ¿cómo se vuelve hoy en día? Ojalá que no, mano, No, porque no, si no, no, al no. ratito van a ser. Olvídalo. Somos el avatar de Chant y Gabo. Bueno, pero ¿cómo es que también sigue existiendo la oportunidad, por ejemplo, para personas como tú, con esta vocación de estar, no quiero decir compitiendo, sino ayudándose o haciéndose todavía más expertos con la inteligencia artificial como aliado? Porque yo, en lo personal, digo que la inteligencia hoy artificial es un aliado más que un quítate que ahí te voy. Yo lo considero así. 100%. Yo Creo tengo, difiero un poquito Está con el perfecto. tema de la inteligencia artificial, pero que- ¿Por qué? no sé, es que siento que estamos perdiendo también el valor humano, ¿sabes? O sea, entiendo que la inteligencia artificial nace de un punto que el humano lo ha desarrollado, ha partido de todas las ideas que va acumulando, que en un inicio fueron obviamente de personas, pero siento que nos estamos haciendo cada vez más robóticos, estamos perdiendo como esta parte de la esencia de lo humano, así lo veo yo un poco. Claro. Sin embargo, he de admitir que sí uso ChatGPT, que sí la autocorrección en las fotos, que Por todo, supuesto. porque sí, facilita mucho, pero me da tristeza como el sentir que estamos ya quitándole el valor a las personas. Yo creo que es una herramienta que te puede ayudar a ser más productivo, a aprovechar mejor tu tiempo, siempre y cuando lo uses con criterio, ¿no? Totalmente de Creo que acuerdo, es pero un- siento que cada vez es menos personas para cierto tipo de tareas. Sí, pero al mismo tiempo van haciendo otro tipo de trabajos. Claro, es que vuelve, Entonces, o sea, creo que se siguen surgiendo evoluciona. nuevas necesidades. Y por ejemplo, mi humanidad y mi educación misma que no he tenido financieramente hablando,
sino que desde que empecé pues a cotizar y a estar registrado en el SAT, pues ya empecé a entender un poco más. Pero este tipo de herramientas a mí, si no tengo esa educación, me habilitan para poder observar un poco más cómo es este mundo y también cómo es el propio. Por eso es que yo lo considero como tal y luego acercarme a un experto o a un especialista, entonces tengo como Hannah Montana, best of both worlds, ¿no? Así, yo lo considero. Sí, no, totalmente. Creo que sin dejar de lado esta parte como de criterio y de análisis, pero aprovechando estas herramientas, ya sean aplicaciones, Exceles o lo que sea, pero que te ayuden a hacer un buen análisis de lo que está pasando con tus finanzas. Oye, ¿desde qué momento es adecuado empezarse a preocupar por las finanzas personales? O sea, supongo que desde la juventud o desde niño. Yo creo que incluso... Dijeron 24, 25 años, ¿no? Ajá. Pero yo creo que desde la secundaria eliminaría una que otra asignatura y agregaría más bien finanzas personales. La neta, digo, sí. digo, no sé usted. La neta sí, para regresar a la casa con papá y mamá también así de, oigan, ya, Ayudarnos un párenle. poquito Por favor. Pero por Creo favor. que incluso antes, o sea, obviamente a sus niveles no le vas a enseñar al niño de kinder cómo funciona un crédito, En el ¿no? abaco, fácil. Pero- ahorita, Pero creo que sí es algo que deberíamos de estar involucrados mucho más chiquitos, desde que te dan tu domingo, entender, justo. por ejemplo, la importancia de ahorrar, de invertir. Sí, imagínate si desde primaria te hubieran abierto tu primera cuenta de inversión y te hubieran explicado cómo poco a poco se iba a multiplicar el dinero, por qué, la importancia de ahorrar o invertir, ¿no? Y ni siquiera tienes que estar tomando la mejor decisión financiera de tu vida en ese momento, simplemente que te empiecen como a involucrar en eso. Creo que es toda la diferencia, que cuando llegues a ganar tu primer sueldo real, no sea un mundo completamente nuevo, sino que ya vayas entendiendo los principios básicos Claro. y que ya vayas teniendo unas bases de ahorro y todo. Y creo también, a ver qué opinan, como quitarle el estigma, los estigmas extremos al dinero. Si tienes mucho, entonces cuidado porque no vaya a ser peligroso, arrogancia, prepotencia, lo que tú gustes. Pero si tienes poco, entonces hay miseria, hay fragilidad, no hay oportunidad. ¿Cómo podemos realmente relacionarnos de manera sana, diría yo, con el dinero, con nuestras finanzas? Creo que también muy buenos pasos que hemos ido tomando como sociedad en los últimos años es, por ejemplo, que se empiece a hablar más del tema. Sí. Eso totalmente de acuerdo. hace toda la diferencia a que, oye, ¿cómo le vas a preguntar cuánto gana? Sí. ¿Cómo Creo que le ya se voy ha a normalizado decir? más eso también. Sí, poco a poco, la verdad es que los últimos años, y eso ayuda bastante a poner otras conversaciones sobre la mesa, que también son muy importantes. Por ejemplo, si no se puede hablar de cuánto gana absolutamente nadie, entonces, pues tú no sabes si estás ganando lo justo, si el de al Claro. lado que hace el mismo o menos trabajo que tú gana más o gana menos, etcétera. Entonces, como que, por no entrar en otros temas, pero creo que empezar a hablar de dinero tiene muchísimos beneficios que te van a ayudar a que cuando también tengas un problema, no tengas miedo de pedir ayuda, no tengas miedo de decir, oye, la regué en esto, alguna vez has pasado por esto, ¿cómo le hiciste, no? Sí, Como la claro. conversación que tú tuviste con tu amigo. Claro. Hace unos años, nadie en la vida le hubiera compartido a su amigo que Que tiene había un tenido esa problema cantidad de financiero. deudas, etcétera. Exacto. Entonces, creo que es súper importante que cada vez se hable más del tema y se vaya normalizando. Obviamente, también vivimos en el país en el que vivimos y pues tienes que tener cierta prudencia con esa parte, Claro. pero sin que sea porque, uy, no, es de mala educación hablar de Pero ello. queridos audioscuchas, yo no tengo $1,000,000, se los juro para nada. Yo tampoco se lo voy a dar a Chato. Si lo tuviera, creo que tampoco se lo... No te creas. Yo creo que el tema de que la gente le teme mucho hablar del dinero está también ligado a que sienten que es el valor que se le va a dar como persona. Tú ganas Claro, tanto, tú vales esto, Sí. ¿sabes? Entonces, creo que es como algo con lo que hay que romper actualmente. Justo como decías, muchas personas pueden tener esto como un referente para saber en qué posición están laboralmente. ¿Qué consejo le darías a alguien para que inicie a ahorrar de forma efectiva, Fernanda? Creo que sería, haz un plan, define exactamente, ¿no?, lo que hablábamos un poco, cuáles son tus metas financieras, qué es lo que quieres lograr, cuándo, etcétera, porque eso te va a dar mucha pauta de en qué deberías de estar invirtiendo y cuánto.
puedes buscar ayuda para esta parte. Pero una vez que haces este plan, entonces tú ya sabes que si todos los meses recibes, voy a poner números nada más para los ejemplos. Hipotéticos. Si tú recibes 1,000 pesos y todos los meses 200 pesos los vas a ahorrar, ya sabes que 100 pesos se van para acá y 100 pesos se van para acá. Entonces, al momento en el que te caiga tu dinero, ya sabes, 100 para acá, el resto me lo puedo gastar. Y ya tú te haces bolas con el presupuesto y los gastos y todo como lo manejes normalmente. Pero entonces cuando ya tienes ese plan, no te pasa que, oye, me acabo de caer, ¿ahora qué hago con mi dinero? Lo dejo ahí, en lo que decido. Y una vez lo dejaste ahí y te lo gastaste y entonces ya no ahorraste. Sí. Entonces, poder anticiparte y hacer un plan te ayuda a no tener que estar improvisando y a que tu ahorro se haga más efectivo. Entonces, haz un plan y eso te va a ayudar a que realmente veas un incremento en tus ahorros, en tus inversiones. ¿Tú te encontraste en algún momento en el que tu vida tenía que cambiar o dar un giro financieramente hablando? Mira, yo estudié finanzas, trabajaba en un banco y me di cuenta que no tenía idea qué hacer con mi dinero. Mira. Y dije, si yo que trabajo en un banco, sí. trabajo en un banco, muevo millones de pesos para otro tipo de personas, estudié finanzas y nadie nunca me enseñó a usar una tarjeta de crédito. Si yo no sé, entonces ¿quién sí sabe, no? O sea, eso en qué carrera venía, ¿no? Claro. Y me empecé a dar cuenta que si volteaba a verme a mi familia, pues nadie tenía idea, todo el mundo estaba improvisando. Volteaba a mis amigos, nadie tenía idea, todo el mundo estaba improvisando. Entonces me fui dando cuenta que ese era un problema que todo el mundo tenía y que si yo no sabía, no era porque fuera mi culpa, sino porque nadie sabía y pues que había algo muy grande que hacer ahí al respecto. Entonces fue cuando empecé mi primera empresa, que fue de asesoría y educación financiera, pues para que otras personas tuvieran la oportunidad de ver qué hacer con esto. Y pues poco a poco fui aprendiendo, me fui empapando el tema, me fui volviendo una experta en absolutamente todo, pues para poderle ayudar a otras personas a que salieran de ese mismo, pues, hoyo de conocimiento en el que yo me encontraba. Sí, claro, pues porque parecía ser que es como un boquete en el que estamos todos metidos y no nos damos cuenta, justo porque parte de lo individual a lo grupal, a lo social, a lo público, y entonces sí está en todas esas esferas, esa contingencia de nadie sabe, pero ahí vamos remando a ver para dónde llegamos, está cañón, ¿no? Claro. Yo creo que Fernanda debe ser de ese tipo de amigas a la que recurren todos para decirle cómo están financieramente. Yo creo que yo todo el tiempo la estaría molestando así de, Fer, ayúdame por favor. Sí, así me compré un cajeta latte, ¿qué hice? No te compres tantos a la semana. Sin cajeta. ¿Qué opinas tú de esa frase de la que nos estuvimos burlando mucho hace rato de para eso trabajo? ¿Cuál es tu opinión personal? Es que yo creo que hay que encontrar un balance, porque a mí también me gusta irme de viaje, a mí también me gusta comprarme cosas, o sea, no es como que tenemos que evitar comprarnos nada hasta que nos retiremos y entonces sí empezar a disfrutar. No, creo que hay que encontrar este balance. Sí, para esto trabajo y como me quiero ir de viaje, entonces voy a planear mi viaje, voy a planear ahorrar lo que tenga que ahorrar para poderme ir a ese viaje, etcétera, pero sin caer en, pues ahí lo firmo y luego veo cómo le hago. Claro. O sea, se puede hacer todo si lo planeas bien y ves qué es lo que tienes que cambiar en tus finanzas. No todo es recortar, sino también ver, bueno, cuánto más tendría que estar generando para poderlo lograr. Claro, yo me quedo con la onda de conócete a ti mismo, ¿no? Así como decía Eckhart Tolle en su libro, conócete a ti mismo. Fer, para ir cerrando, ¿podrías darnos, y lo vamos a timear, aquí producción tiene su counter y todo, en 24 segundos, dado que es la entrevista de 24 Lifestyle, 24 segundos, un consejo para sanear o para empezar benéficamente nuestra vida financiera? ¿Sí? ¿Hay claridad al respecto? Perfecto. Ok, vale. Entonces la producción nos dirá, ¿sí estamos listos? ¿Estamos listos? Venga, vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Haz un presupuesto, divide bien cuáles quieres que sean tus gastos, cuáles quieren que sean tus ahorros, en qué quieres utilizar esos ahorros para que puedas definir en qué y cómo ahorrar e invertir. Y tus gastos más tus ahorros más tus deudas no te pueden dar más de lo que ganas. ¡Ándale! 24 segundos de aplauso. Esto es ser eficiente hasta con el tiempo. Time is money, baby. No puedo dejar ir sin una pregunta que tuve desde el inicio. No la puedo dejar perder la oportunidad. Están naciendo últimamente muchos bancos como digitales, por así decirlo, que te ofrecen grandes tasas de rendimiento que parecen irreales. ¿Qué tan confiable es poder acceder a este tipo de bancos que no tienen
algo físico, porque es que muchas señoras en la casa dicen como, no, es que no puedo ir a la oficina por si se me robaron el dinero o así. ¿Sí son buenas opciones? Ok, muy buena pregunta. Hay muchas que sí son muy buenas opciones porque son empresas debidamente registradas que... No cualquier banco aparece así de la nada, Eh, decir, mete tu dinero acá. A ver, es que justo a eso voy. Sí hay muchos bancos, sí hay muchos fraudes, sí hay mucho todo. Entonces, sí hay que revisar que la institución en la que estás abriendo una cuenta, metiendo tu dinero, etcétera, sí es una institución que existe, que cumple con pues, las Estándares. regulaciones que tiene que cumplir y que límites o que hasta qué montos, por ejemplo, está protegido tu dinero, que dependiendo del tipo de sociedad, ese monto puede cambiar, etcétera. Entonces, si te fijas en ese tipo de cosas y haces una buena investigación, este tipo de plataformas son muy buenas, también vienen a desafiar a los bancos tradicionales para dar tasas más atractivas y mejores productos financieros, etcétera. Entonces, sí creo que son buenos, pero siempre haciendo bien la investigación para que no caigas en un fraude. Y me gustaría también aquí agregar un poquito que cuando te familiarizas un poco con el contexto económico en el que vives, sin necesariamente tener que ser experto en finanzas, pero por ejemplo entender pues, en cuánto está la tasa de referencia de Banco de México, en cuánto está la inflación, o sea, cosas así puntuales muy pequeñas, pero si las conoces, también te vuelves más vivo para identificar, oye, esto es demasiado bueno para ser cierto, Claro. probablemente es un fraude, Claro. o esto tiene un poco más de sentido. Claro. Entonces, empaparte un poquito te ayuda a poderlo diferenciar. Informarse y comparar como mis amigos morados que fueron Sofipo y ahorita ya me están pidiendo mis datos para que se hagan banco. Digo, ay, de veras. Fer de la Colina, Exactamente. muchísimas gracias por acompañarnos. Redes sociales, ¿en dónde te podemos seguir? Fernanda de la Colina en Instagram. Y las de Suma. Suma Financial con Z y doble M también en Instagram. Queridos, queridas que nos ven, nos escuchan en México, en Latinoamérica, entrevista de 24 Lifestyle con Gabo Vélez, Santiago Padilla y hoy Fernanda de la Colina para que la tarjeta, el terreno o tus gastos hormiga no te agarren con los dedos en la puerta. Definitivamente. Gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias, producción.